Bueno, este video va para ti, Sofi. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Melodius. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Apareciendo en Duelist Alliance en 2014, arquetipo de monstruos de atributo de luz y de tipo Fairy están orientados a la invocación de fusión. Se concentra en poder estar invocando tantos monstruos temáticos como sea posible al campo. Con estos va a poder estar generando ventaja, reciclando recursos, accediendo a la invocación de fusión para poder poner sus monstruos jefes, y estos no solamente van a tener efectos increíbles para poder estar yendo primero o segundo, sino que se pueden acabar acompañando de algunos otros nombres de main deck para poderlos estar haciendo mucho más potentes o más resistentes. El estilo de juego del deck es de combo, dependiendo el turno es si vamos a jugar a control o a beatdown. La constante es que con tantos monstruos en campo y accediendo a las invocaciones de fusión es sobre lo que vamos a buscar. Su juego de control involucra tener campos muy resistentes, meterse con el cementerio del oponente y tener un compulsory masivo. Cuando estamos yendo segundo podemos aplicar estos mismos elementos más incrementos de ataque significativos para simplemente pasarle encima al oponente. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Primero hablaremos de los dos monstruos que salen mucho de la media de Melodius. Estos son el Brilliant Rose, monstruo roca de nivel 2. Esta carta siempre es considerada una carta Gem Knight. Podemos descartar una carta Gem Knight o Melodius. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. Solo podemos usar este efecto de Brilliant Rose una vez por turno. Una vez por turno podemos enviar un monstruo Gem Knight o Melodius desde nuestro extra deck al cementerio. Hasta la fase final, el nombre, tipo y atributo de esta carta se vuelve el mismo nombre, tipo y atributo original que el del monstruo enviado al cementerio para activar este efecto. El otro es la Crystal Rose, también es monstruo roca de nivel 2. Una vez por turno podemos enviar un monstruo Gem Knight o Melodius desde nuestra mano o deck al cementerio, y si lo hacemos, el nombre de esta carta se vuelve el nombre del monstruo enviado hasta la fase final. Si esta carta está en nuestro cementerio, podemos remover un monstruo de fusión desde nuestro cementerio. Invocamos de forma especial esta carta en modo de defensa y solo podemos usar este efecto de Crystal Rose una vez por turno. Estas dos cartas no tienen función en el deck como tal, si bien el poder poner piezas en cementerio o poder ganar nombres, sobre todo en un tema orientado a fusionar, tendrían funciones similares, algo como Elemental Hero Prisma o la Lunalight Kaleido Chick, y si bien sí es así, el deck no necesita estas piezas e incluso impone restricciones que hacen que estas se sientan como cartas ajenas o incluso mucho más orientadas al otro arquetipo al que pertenecen, siendo los Gem Knight. Así que, si bien sí se pueden usar, no serán cartas cómodas y estarían perdiendo mucho combo y sinergia por llevarlas. Quitadas las dos cartas que salen mucho del arquetipo, ahora sí para las Melodius como tal, de nuevo, todos los monstruos son de atributo de luz, de tipo Fairy, y ninguno de sus efectos es una vez por turno, salvo los que mencionemos que lo son. Primero tenemos Score de Melodius Diva de nivel 2. Durante el cálculo de daño de cualquier jugador, si un monstruo Melodius que controlamos pelea con un monstruo del oponente, podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio. Cambiamos el ataque y defensa del monstruo del oponente a 0 hasta el final de este turno. Este es su hand trap de batalla. Si bien los efectos orientados a la batalla han quedado muy atrás por buenas razones, con las nuevas capacidades del deck de búsqueda, si llegan a estar en un formato en que este es un buen efecto o para poder aprovechar los elementos de las otras cartas, es una excelente opción. Sonata de Melodius Diva es de nivel 3. Si controlamos un monstruo Melodius, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Mientras esta carta invocada de forma especial está en el campo, todos los monstruos Fairy que controlamos ganan 500 de ataque y defensa. Lo primero es que este extender no es una vez por turno, así que si tuviéramos los tres nombres en mano, podemos generar muchos más cuerpos para poder hacer jugadas varias. Luego, el aumento de ataques para monstruos Fairy cualquiera, que si bien se involucra idealmente todo el arquetipo, haría que otros complementos puedan ser mucho más potentes también. El nivel será algo importante cuando cobramos su link. Sonata era una de las piezas más importantes para poder generar cuerpos. Hoy en día sigue teniendo esa utilidad, pero dependerá mucho sobre cuál sea su construcción o plan de juego. Se la ha visto desde no aparecer hasta estar a 2 o 3 copias. Para los monstruos de nivel 4 primero tenemos a Aria de Melodius Diva. Cuando esta carta invocada de forma especial está en el campo, monstruos Melodius que controlamos no pueden ser seleccionados por efectos de cartas ni destruidos por batalla. La protección a selección y a destrucción por batalla genera que los combos y los campos en general sean mucho más resistentes. No obstante, debido a que es protección a todo tipo de efectos, esto genera que incluso nuestros propios efectos, aun cuando sean beneficiosos, no los podamos utilizar, haciéndolo un buen efecto pero que debamos de poder quitar de campo a voluntad para obtener su máximo valor. Esta es una de las dos piezas de un bloqueo por el cual fue popular esta estrategia, y si bien todavía sigue teniendo esa característica, mucho más por la facilidad para poder buscar e invocar, el deck ya no es tan defensivo y muchas veces el efecto sale sobrando, pero por lo mismo sigue siendo una opción a llevar, pero dependerá mucho del jugador o construcción para utilizar, así que puede desde no aparecer hasta pasar de 1 hasta 3 copias.
Canon de Melodious Diva: si controlamos un monstruo Melodious, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Solo podemos invocar a Canon de Melodious Diva una vez por turno de esta forma. Esta diferencia de Sonata sí pone la restricción a una vez por turno, quitando el atractivo de llevarlo a múltiples copias. Su otro efecto es que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo Melodious que controlamos. Cambiamos su posición de batalla. Este cambio de posición tendrá sentido cuando veamos cómo algunos efectos pueden generarnos extensiones, pero al traerlos en defensa no serían opciones para la fase de batalla. Canon siempre ha sido una carta útil para tener más nombres y versatilidad, aunque en definitiva se ha quedado un tanto atrás comparado a cómo mejoran muchos de los nombres que tenemos. Esta está mucho más ausente en las listas, y por la restricción y poco impacto con su efecto, se recomendaría, si acaso, solamente llevar una copia. Ópera de Melodious Diva no puede atacar el turno que fue invocado de forma normal o volteada boca arriba. Esta restricción hace sentido por su cantidad de ataque natural. Si esta carta es enviada al cementerio como material de fusión para una invocación de fusión, podemos activar este efecto. Por el resto de este turno, monstruos Melodious que controlamos no pueden ser destruidos por batalla o por efectos de cartas. Esta protección es de hecho bastante útil. Protección a destrucción de cualquier tipo permitiría avanzar por combos mucho más agresivos con menores riesgos, aunque al mismo tiempo sin muchos pagos, considerando que el deck no tiene formas naturales de provocar la fusión para el turno del rival. Su máximo valor es justamente la protección para nuestros turnos y para los juegos en los que empujamos y queremos ir por el juego. En definitiva, es una protección que ayuda mucho, pero quitando estos no hay muchos motivos para llevarla. Por ello, está ausente en la mayoría de listas. Serenade de Melodious Diva: esta carta puede ser tratada como dos tributos para la invocación de tributo de un monstruo Fairy. Después de que esta carta fue invocada de forma especial a nuestro lado del campo, podemos invocar de forma normal un monstruo Melodious durante nuestra main phase este turno de forma adicional a la invocación normal del turno, y solo podemos ganar este efecto una vez por turno. Esta carta básicamente es un paso intermedio para poder poner un monstruo Fairy de tributo de forma rápida y directa, aunque técnicamente esto solo sería para los monstruos Melodious por su propio efecto. No obstante, por complementos, se podría traer esta carta para poner monstruos que condicionen mucho al oponente. Antes del soporte no era una locura tener la carta para aprovechar con las maestras, que explicaremos más adelante, pero gracias al soporte el deck no depende de su invocación normal o este efecto ya se siente de más, por ello tampoco se utiliza. Solo de Melodious Songstress: si el oponente controla un monstruo y nosotros no controlamos monstruos, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Esta tampoco tiene restricciones como Sonata, pero ya que requiere que el oponente tenga monstruos y nosotros no, básicamente la hace para solamente usarla una por turno, quizás dos con algunos usos o combos específicos que veremos más adelante. Cuando esta carta es destruida por batalla y enviada al cementerio, podemos invocar de forma especial un monstruo Melodious desde nuestro deck, excepto solo de Melodious Songstress. Este es su primer efecto para poner otro nombre en campo, y considerando cuánta ventaja dan los monstruos Melodious, sean invocación especial, por haber sido invocados por invocación especial o activando su efecto en campo, era una gran forma de poder acelerar el proceso. Ahora mismo, si bien todavía es viable hacer esto, depender del oponente o de nuestra fase de batalla para lograrlo, considerando que incluso por los efectos de ópera o de aria, sería incluso acomodar campo para que esto no suceda. Provoca que incluso tengamos que cuidarnos de nuestros propios recursos para que este efecto se pueda utilizar. Por ello, ha desaparecido de la mayoría de listas. Soprano de Melodious Songstress: cuando esta carta es invocada de forma especial, podemos seleccionar un monstruo Melodious en nuestro cementerio, excepto Soprano de Melodious Songstress. Lo añadimos a nuestra mano. Solo podemos usar este efecto de Soprano de Melodious Songstress una vez por turno. Es una forma de reciclar, o, en caso de que mandemos algo al cementerio por algún efecto, una forma de buscar indirectamente. Solo hacerlo una vez por turno limita mucho comparado a otros de los monstruos que hemos revisado hasta ahora, pero considerando que hay formas en que se puede invocar monstruos en turno del oponente y cuántas veces podemos poner este en campo, acaba siendo más un equilibrio que un efecto que deja que desear. Por último, una vez por turno podemos invocar por fusión un monstruo de fusión Melodious desde nuestro extra deck, usando monstruos que controlamos como material de fusión, incluyendo esta carta. Esto es efecto predilecto para generar la invocación de fusión, y si viene solamente con monstruos en campo y esta carta es del arquetipo, este efecto no es una vez por turno, y como iremos viendo, la capacidad del deck para poder invocar, extender, reciclar y regresar puede provocar una cantidad absurda de fusiones, y muchos de esos campos son gracias a esta. Soprano siempre ha sido una carta indispensable, pero con el soporte se ha marcado mucho más lo potente y útil que es. El número dependerá de cuánto la necesiten o cómo se acomoden. Jugadores que solamente lo llevan a una copia por máxima eficiencia, jugadores que la llevan a 3 porque la quieren usar y ver lo más rápido posible, hasta lógicas intermedias, pero siempre debe aparecer, y si bien al inicio no se ve tan impresionante, es por mucho el nombre más importante de main deck para poder jugar. Tam Tam de Melodious Diva: si esta carta es invocada de forma especial mientras controlamos un monstruo Melodious, podemos añadir una polimerización desde
desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano. Este efecto parece algo menor, pero el poder buscar o reciclar da las piezas necesarias para poder hacer la fusión una y otra vez, y al no ser un efecto una vez por turno, siempre y cuando la regresemos y tengamos los materiales, esto seguirá siendo una jugada viable. Su otro efecto es que si esta carta es enviada al cementerio como material de fusión para una invocación de fusión, podemos seleccionar un monstruo Melodious que controlamos, pierde 500 puntos de ataque, y si lo hacemos, el oponente pierde 500 de vida. Este efecto previamente apenas si tenía uso, fuera de provocar algunos bloqueos de cadenas y a veces hacer un poco de daño al rival. No obstante, gracias al nuevo soporte es muy simple el poder usarla como material de fusión y regresarla al campo para bloquear las cadenas de los efectos, y también para que podamos recuperar otra carta para hacer fusión una y otra vez. Lo que antes esta era posiblemente el peor nombre Melodious, ahora es una pieza increíble de combo para poder jugar. Solo se necesita una copia, en sí no es una carta necesaria, pero las jugadas que habilita y cuánta ventaja puede dar es demasiada como para dejarla pasar. Luego tenemos dos monstruos de péndulo de su nuevo soporte y tienen un efecto compartido. Este es que si uno o varios monstruos de fusión Melodious son invocados de forma especial a nuestro campo mientras esta carta está boca arriba en nuestro extra deck, excepto durante el damage step, podemos poner esta carta en nuestra zona de péndulo y solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Este efecto de reciclaje es muy útil para poder completar escalas, y considerando que tienen escalas 1 y 9, entra absolutamente todos los nombres de Melodious, así que lo que antes era un problema de tener demasiados nombres en mano y que se quedaran trabados y solo poderlos usar como material de fusión, ahora se pueden poner todas al mismo tiempo en campo por la invocación de péndulo, generar efectos, generar cadenas, generar ventaja, y esto solamente mejorará conforme avancemos revisando los efectos. Sobre lo que hace cada una, primero tenemos a Refrain de Melodious Songstress. Este es de nivel 4. Su efecto como monstruo es que si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir un monstruo Melodious desde nuestro deck a la mano, excepto otra copia de Refrain de Melodious Songstress. Este es el buscador que tanta falta le hacía a la estrategia. Buscar cualquier nombre servirá para poder hacer combos, mejorarlos o incluso tener más recursos para el siguiente turno, y con la siguiente carta quedará mostrado que también se complementa. Su efecto como péndulo es que podemos seleccionar un monstruo de fusión Melodious que controlamos. Enviamos un monstruo Melodious desde nuestro deck al cementerio, y si lo hacemos, el monstruo seleccionado gana ataque igual a nivel del monstruo enviado por 200 hasta el final de este turno, y solo podemos usar este efecto de Refrain de Melodious Songstress una vez por turno. Seleccionar choca con el efecto de área, pero sin este en campo, entonces mejora mucho el uso de cualquier fusión, aunque dependiendo cuál sea el monstruo será la situación a la cual nos enfrentemos. Incluso si el aumento de ataque apenas hace una diferencia, en sí esto es mucho más atractivo porque la convierte en un Foolish Burial para el deck, y con efectos para reciclar como hemos visto hasta este momento como de soprano y otros que nos hacen falta ver, esto solo sería o acomodar recursos y tener más daño. Refrain es una locura para el deck. Buscar y tirar son efectos de cartas absolutamente necesarias e icónicas como lo es el Soul Eating Hoviraptor, y hacerlo cada turno no es algo menor. Se debe llevar a 3 copias no importa qué, aun si es blanco de una negación sirve en extra deck, como escala, como monstruo, es mucho lo que cambia y lo que da la carta. Su complemento es la couplet de Melodious Songstress, este es de nivel 5. Su efecto como monstruo es que si esta carta es añadida a nuestra mano, excepto al robarla, podemos revelar esta carta. Invocamos de forma especial un monstruo Melodious de nivel 4 o inferior desde nuestra mano cementerio. El añadirla se puede hacer por muchas formas, puede ser por el recién explicado de Refrain, puede ser por la recuperación de soprano y otros efectos de reciclaje que veremos más adelante. Y la extensión, sea de mano cementerio, pone otro cuerpo en campo para seguir jugando, no hace target, hace más combo e incluso nos genera más ventaja con más monstruos que ya mencionamos como Tam Tam. Su efecto como péndulo es que no podemos invocar monstruos por péndulo excepto monstruos de atributo de luz. Este efecto no puede ser negado. Si no controlamos monstruos boca arriba fuera de monstruos Melodious, podemos añadir una magia o trampa Melodious desde nuestro deck a la mano, y solo podemos usar este efecto de couplet de Melodious Songstress una vez por turno. Este es el buscador de magias y trampas Melodious del deck. Esto tiene la problemática del nombre en estas cartas que mencionaremos un poco más adelante, pero la carta nueva que puede buscar compensa con creces el no poder ir por las demás cartas. Couplet es tan simple y potente de aprovechar con Refrain que de cualquier forma que la juguemos van a dar una combinación ridícula. Ambas cartas podrían solamente tener un efecto y ya serían absolutamente necesarias. Esta también se ve a números máximos. Algunos jugadores han optado por usarla solo a 2 copias debido al nivel, que no se puede invocar más que por péndulo, y el valor de esta está en buscarla, no en robarla como tal. La otra de nivel 5 es LG de Melodious Diva. Monstruos Melodious invocados de forma especial que controlamos no pueden ser destruidos por efectos de cartas. Este es el complemento mencionado anteriormente con Aria. Previo al soporte, la forma en la cual Melodious quería pasar el turno usualmente era dejar estos dos nombres
nombres haciendo log de área LG área, como sea que lo quieran llamar, para que no pudieran ser destruidos ni por batalla o por efecto, reduciendo de forma considerable cómo es que se lleva el campo. Su otro efecto también ayuda al beatdown. Si esta carta fue invocada de forma especial, todos los monstruos Fairy que controlamos ganan 300 puntos de ataque. Este efecto es similar a lo que da Sonata, solo que solo con 300 puntos, pero también sumando por cada copia. LG es una carta problemática. Ser de nivel 5 le genera muchos problemas para poder usarse. En mano no tiene valor fuera de poder invocarla por algún método como por invocación de péndulo, y en sí, excepto por la protección, no ayuda nada al deck más que ser un nombre adicional. Dicho esto, gracias a las capacidades del deck se puede poner en circulación rápidamente para obtener su valor lo más rápido posible sin llevar copias adicionales. Por ello, la mayoría lo lleva una copia. Luego tenemos sus últimos dos monstruos de main deck, y la nota de estos es el nombre. Estas son las maestras, ya que para ciertas jugadas de extra deck nos piden como requerimiento un monstruo Melodius maestra como material, y si bien en el extra deck tenemos un nombre adicional que da este, vale la pena señalarlo de que es algo necesario para muchas de las jugadas, y que esto podría modificar mucho de los números que se mencionan para cada una. Hecha la nota, primero tenemos a Chopina de Melodius Maestra de nivel 7. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo Fairy de luz a nuestro cementerio, lo añadimos a nuestra mano. Este es otro efecto de reciclaje similar a lo mostrado con Soprano, no obstante no depende de la invocación especial, y de hecho recupera cualquier monstruo Light Fairy, así que si tenemos complementos que ayuden con esto, serán en definitiva cartas que nos ayuden a poder recuperar, reciclar y tener más recursos. También está la parte de no ser una vez por turno, y si logramos poner múltiples en cementerio, podremos seguir usando el efecto tantas veces como nos sea posible. No obstante, este efecto puede estar un poco condicionado para algunos jugadores o construcciones, considerando que no podemos activar efectos de monstruos que no sean de atributo de luz el turno que activamos esta carta, lo que si bien para sus cartas temáticas no genera ningún problema, hará que ciertos complementos sean imposibles de usar. Chopina es el nombre maestra de main deck más importante. La capacidad de regresar desde el cementerio con todos los elementos que hemos mencionado como Sonata, Tam-Tam, Canon, Couplet, que también puede activar en la recuperación con esta carta y más, son solo algunos de los combos útiles que da. La mayoría solamente lo lleva una copia. Es un monstruo de nivel alto que puede trabar las manos, pero tengan en mente el requerimiento de nombre para saber si necesitan llevarla a números superiores o complementar con el otro nombre, que es Mozarta, de Melodius Maestra de nivel 8. Una vez por turno podemos invocar de forma especial un monstruo Fairy de atributo de luz desde nuestra mano. No podemos invocar de forma especial otros monstruos el turno que activamos este efecto, excepto monstruos de atributo de luz. Este efecto es el complemento de lo recientemente explicado con Chopina. Chopina es para cementerio, Mozarta es para monstruos en la mano, lo que tiene mucho sentido revisando cuántos monstruos que usan la invocación normal o que se pueden quedar atrapados en la mano tiene. Esto puede no verse muy problemático por la invocación de péndulo, pero previo a esto era una buena forma de extender, mucho más considerando las restricciones que ponen en algunas de sus cartas. Dicho esto, gracias al soporte y sobre todo a la invocación de péndulo, hay pocas razones para poder llevarla fuera de no poder o tener que depender de la invocación de péndulo para lograrlo, pero esta ha sido de las cartas que más uso han perdido gracias al funcionamiento del nuevo soporte. Si la llegan a usar, una copia es suficiente, muchos no la llevan y antes de considerar llevar esta, utilizarían una segunda copia de Chopina. Para el extra deck, primero para las fusiones tenemos dos de nivel 6, la primera es Bloom Diva de Melodius Choir. Pide un monstruo Melodius Maestra y un monstruo Melodius. Este es justamente el requerimiento mencionado que hará que no puedan ser nombres tan directos como algunos que veremos más adelante, pero que a cambio tendrán efectos más potentes. No puede ser destruida por batalla o por efectos de cartas, además no tomamos daño de batallas envolviendo esta carta. Esto es básicamente la protección de área y LG sumado a no recibir daño por batalla en una sola carta, lo que como un muro defensivo es atractivo, pero su segundo efecto es lo que le hace una herramienta difícil de usar pero espectacular en resultado, y es que si esta carta pelea con un monstruo invocado de forma especial, después del cálculo de daño, podemos hacer daño a nuestro oponente igual a la diferencia entre los ataques originales del monstruo oponente y esta carta, y si lo hacemos, destruimos ese monstruo del oponente. Lo primero es que esto es solo para monstruos invocados de forma especial, lo que quita monstruos invocados de forma normal, pero al ser la mayoría de estos starters, difícilmente van a ser amenazas. Luego, el hacer daño al oponente igual a la diferencia entre ambos de sus ataques originales se ve como algo menor y lo puede ser, pero pensando en monstruos gigantescos que el deck no puede vencer por daño natural, o monstruos con inmunidades varias pero que no se protegen de obtener daño, son los objetivos principales para esta carta. Monstruos que se pueden ver invencibles como Red Eyes Dark Dragoon, de los Red Raptor el Ultimate Falcon, el Rising Rebellion Falcon, monstruos de ataque altísimo como el Blue Eyes Ultimate Dragon o monstruos de ataques tan ridículos, esta carta los convierte en puntos débiles que el rival tiene que quitar o se harán formas de recibir daño y perder. Bloom Diva es muy peculiar porque en otro punto del juego era en muchos respectos su mejor monstruo de extra deck, pero gracias al soporte, la velocidad y potencia que gana, hay incluso construcciones que no la llevan porque es difícil encontrar una situación en que este específicamente pueda dar el juego, o que las demás cartas no lo resuelvan en solitario.
cementerio. Aun con esto, es muy recomendable al menos llevar una copia para poder acceder a esta cuando sea necesario. La otra de este nivel es Schuberta de Melodius Maestra. Esta pide 2 monstruos Melodius. Durante el turno de cualquier jugador podemos seleccionar hasta 3 cartas en cualquier cementerio, las removemos, y si lo hacemos, esta carta gana 200 puntos de ataque por cada una. Este efecto solo puede ser usado una vez mientras esta carta está boca arriba en el campo. Este es básicamente el efecto de los Shufflers de Ishizu en un monstruo Melodius. Ganar 200 de ataque por cada una la ponen en muy decentes 3000 puntos, incluso sin contar los aumentos de las otras cartas, y es un gran efecto, sea para poder condicionar o resolver mucho del cementerio rival, y viendo que es cada vez mucho más marcado que los decks dependen de los cementerios, es una herramienta fantástica, mucho más porque teniendo 2 o 3 copias y sin necesitar material específico como lo vimos con Bloom Diva, es muy directa de obtener. El gran problema de la carta es que solo se puede usar una vez mientras esta carta está en campo, haciéndolo un efecto valioso, pero que fácilmente se puede provocar o que sería mucho mejor de utilizar cada turno. Pero esto se solucionará de gran forma con su nuevo monstruo jefe que reiniciará su efecto cada turno. Siendo de los mejores efectos genéricos para condicionar o resolver los juegos, se le ve siempre. Esta también es una maestra, pero por tantas consideraciones su número varía mucho entre 1 hasta 3 copias. Luego tenemos 2 monstruos de nivel 7. La primera es Baka de Melodius Maestra de nuevo soporte. Solamente pide 2 monstruos Melodius. Nuestros efectos activados de monstruos Melodius de fusión no pueden ser negados mientras controlamos esta carta invocada por fusión. Este es un efecto de protección impresionante. Mantener esta carta en campo permitiría que entonces el monstruo y el efecto más potente del deck no se puedan frenar, o cuando lo revisemos veremos cómo o sin esta protección es un efecto tremendo. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de Baka de Melodius Maestra una vez por turno. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos invocar de forma especial un monstruo Melodius desde nuestro deck. De esto es solo invocación especial, no debe ser por fusión, así que si invocándola por fusión o poniéndola otra vez en campo de alguna forma, podremos obtener una invocación directa de cualquier nombre, y con nombres que dan ventaja tan directa y rápida como Refrain, Soprano, Schuberta, Tam Tam y más, prácticamente pondrá en campo lo que sea que necesitamos o lo que sea que hace falta para jugar, haciéndolo un efecto grandioso. Pero si esto no fuera poco, su segundo efecto también es muy bueno, que si esta carta es enviada al cementerio podemos seleccionar un monstruo Melodius en nuestro cementerio excepto Baka de Melodius Maestra, lo invocamos de forma especial en modo de defensa. El regresarlo en modo de defensa quita su monstruo de Link que veremos más adelante, también le da sentido al efecto de canon que mencionamos casi al inicio, y el simple hecho de poder invocar de vuelta un monstruo Melodius con todo el valor que ya hemos mencionado que tienen las cartas, se puede ver por qué es tan importante y útil. Baka ha marcado un antes y después, habilita tantos combos y es una carta tan útil que la queremos utilizar a la menor provocación y en cada turno de ser posible. Incluso tiene como nombre maestra, ayudando a las invocaciones de los monstruos más potentes, así que todo en esta carta es ventaja y ayuda para el deck. Se la ha visto entre 2 y 3 copias, es impresionante lo que cambia y modifica esta carta del deck, y mientras más se utiliza, esto solamente se ve mucho más claro. Luego tenemos a Bloom Prima de Melodius Choir. Pide un monstruo Melodius Maestra y uno o más monstruos Melodius. La flexibilidad de poder usar más monstruos para su invocación tendrá sentido, pero vale la pena tenerlo en mente para poder o hacer este monstruo más fuerte o incluso para activar efectos como de Tam Tam, Ópera o hasta para liberar espacio en campo o en la mano. Esta carta gana 300 puntos de ataque por cada material de fusión usada para su invocación de fusión. Esto lo hace de base un monstruo de 2500, pero que puede llegar a cantidades ridículas con más materiales y no estamos considerando los incrementos de ataques de otras cartas. Esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla, lo que no condiciona hacer un ataque directo a monstruos ni nada, haciendo que se vuelva el arma predilecta para terminar los juegos. Y por último, si esta carta invocada por fusión es enviada al cementerio, podemos seleccionar un monstruo Melodius en nuestro cementerio, lo añadimos a nuestra mano. Enviar al cementerio no debe ser por efecto, costo, o puede ser usada como material de fusión, para Link o algo similar, y añadir a la mano con efectos como couplet para disparar o solo para recuperar y seguir jugando es muy bueno. Bloom Prima usualmente es el monstruo para poder romper campos por batalla o incluso terminar los juegos por fuerza bruta. No tiene la utilidad de algo como Baka recién explicada, pero para el punto en que podamos ponerle en campo es básicamente asegurar el juego por batalla. Por lo mismo, no es un monstruo que se use mucho, pero sí es muy útil de tener, poniéndola en la misma posición que Bloom Diva, solo que está siendo mucho más activa y directa en lo que ofrece y para lo que la necesitaremos. Y por último tenemos su monstruo jefe, la Flagring Etoile de Melodius Grand Choir, de nivel 8. Pide como materiales un monstruo Melodius Maestra y 2 monstruos Melodius. Pedir 3 monstruos incluyendo un nombre específico da la información que es un monstruo que debe tener un pago muy alto, y lo es.
Como efecto rápido, podemos remover cualquier número de monstruos Melodious que controlamos hasta la fase final. Luego podemos regresar hasta esa cantidad de cartas boca arriba que el oponente controla a la mano. Lo primero es que remover cualquier cantidad de monstruos Melodious y regresarnos no ayuda a ciertos efectos como de vaca o de soprano para generar ventaja, ya que las cartas solo regresan, no se invocan de forma especial. No obstante, sí ayuda a que si por alguna razón una o varias cartas se ven amenazadas por algún efecto como de selección, como Nibiru, remoción masiva y más, con este efecto las podemos quitar de campo y recuperar al final. Incluso como no selecciona nuestras cartas, aún con protecciones activas como de Aria y Elegy, este efecto pasará no importa qué. Después, como efecto, el poder levantar cartas boca arriba que el oponente controla la convierte en un compulsory masivo que como muy poco lo hará con una carta, siendo quizás esta misma, pero no está limitada a solamente mover otros, y como máximo hasta 6 cartas por cuantos espacios tenemos en campo, y al ser un efecto rápido para cualquier turno, le da la máxima flexibilidad de usarla en el punto más crítico contra el rival o para proteger nuestros recursos. Esto vale la pena señalar que trayéndolos de vuelta serán cartas diferentes, y este es el efecto que provoca que Schuberta tenga más de una vez su efecto activo, dándole reciclaje o segundo uso a efectos muy potentes. Incluso si el oponente no tuviera nada y solamente queremos reciclar recursos, reacomodar monstruos para poder poner en flechas o quitar de flechas o algo que se le parezca, lo podemos hacer. Y este efecto es tan útil y potente que solo podemos usar este efecto de Flowering Etoile de Melodious Grand Choir una vez por turno. Su otro efecto es que si esta carta boca arriba invocada por fusión en control de su dueño deja el campo por una carta del oponente, podemos invocar de forma especial un monstruo Melodious desde nuestro deck o extra deck, excepto la Flowering Etoile de Melodious Grand Choir. Así que esta carta flota en lo que sea que podamos necesitar. Puede ser vaca para obtener el máximo valor, puede ser una pieza específica como Retrain, Soprano, una de las piezas de Aria Elegy, en sí, lo que sea que necesitemos para el punto de juego. Flowering es un monstruo impresionante y terrorífico en su alcance. Efectos tipo compulsory son siempre muy útiles, pero cuando no hacen target, son rápidos y masivos como lo puede hacer con Melodious. Es increíble cuánta potencia le da a su deck hogar. Es el objetivo del deck y mucho de lo que unifica o hace más útiles otros efectos. Se le ve entre 2 y 3 copias. A diferencia de otros monstruos jefes, si bien idealmente es la pieza final del combo, también tenerla en campo lo más pronto posible ayudaría a eludir selección, remoción y más. Así que vale la pena intentar ponerla en circulación lo más pronto posible. Su último monstruo es su Link. Esta es la Bloom Harmonist de Melodious Composer. Pide como material 2 monstruos Fairy, lo que la hace genérica, aunque es difícil añadir cartas genéricas a la construcción por las restricciones que tenemos y ponemos. Si esta carta es invocada por Link, podemos descartar una carta como costo. Invocamos de forma especial 2 monstruos Melodious con niveles diferentes desde nuestro deck a las zonas que esta carta apunta en modo de defensa. Este efecto es fantástico para poder traer nombres útiles rápido al campo. La restricción de ser niveles diferentes es un tanto problemática considerando que los mejores nombres son casi siempre todos de nivel 4 y que la carta adicional apenas si sería un complemento, pero con cartas como Sonata, Elegy, Schuberta y teniendo en mente que incluso con otros efectos o combos podemos acomodar en cementerio y luego recuperar, no es difícil que la restricción apenas ya haga diferencia. No podemos invocar monstruos de forma especial el turno que activamos este efecto excepto monstruos Melodious. Este es un tanto problemático para complementos teniendo en mente que este es un monstruo genérico y que idealmente podríamos invocar hasta con nombres ajenos al deck, pero como muchos de otros efectos solo hay que tenerlo en mente para saber si lo usaremos o si sacrificaremos este por más flexibilidad, y solo podemos usar este efecto de Bloom Harmonies de Melodious Composer una vez por turno. Por último, si un monstruo Melodious al que esta carta apunta ataca, el oponente no puede activar cartas o efectos de cartas hasta el final del damage step. Este efecto se puede ver como algo menor, pero esto ayudaría a que pudiéramos usar ciertos efectos o tener más seguridad atacando. Cartas como Flowering o Bloom Prima, con todos sus elementos ya explicados, las harían cartas extraordinarias que incluso son imposibles de responder. Hasta antes del soporte, Bloom Harmonist era la forma sencilla de lograr el lock de Aria Elegy. Ahora mismo es poner muchos nombres en circulación y generar casi todo el combo que el deck necesita. Muchos no lo usan por la restricción a Melodious, pero sin contar esta o sabiendo en qué puntos o turnos estamos bajo algo así, permite solo ser un Link que acelera y acomoda muchos recursos. Varía mucho en números, jugadores que la llevan a números máximos para usarla a cada oportunidad y otros que solamente llevan una copia para usarla si acaso en turno 1 y 2. Incluso muchos no gustan de esta restricción y optan por simplemente no llevarla. Para sus magias primero vamos con las normales. La primera es First Movement solo. Si no controlamos monstruos, invocamos de forma especial un monstruo Melodious de nivel 4 o inferior desde nuestra mano o deck. Solo podemos activar un First Movement solo por turno y no podemos invocar monstruos de forma especial el turno que activamos esta carta excepto monstruos Melodious. Este es un Emergency
y teleport temático para el deck. La restricción del turno tanto de activación y de solo invocar monstruos Melodious dependerá de su versión sobre si es útil o no, pero en general para los objetivos principales del deck ayuda mucho. Incluso teniendo en mente lo que hace Flowering, podemos hacer un compulsory masivo para limpiar nuestro propio campo y luego usar esta carta como forma de iniciar los combos de gran forma. Por obviedad, es una buena carta para los objetivos del deck, pero al igual que con Harmonist, si la restricción es algo que daña su construcción, su híbrido o lo que están buscando, simplemente no es la carta para ustedes, pero para la gran mayoría la llevan a 3 copias. Consideren que por la restricción incluso algunos podrían considerar llevarla a 2 o incluso a 1. De nuevo soporte tenemos a Melodious Concerto. Al tener el nombre Melodious se puede buscar con el efecto de escala de couplet, haciéndola muy fácil de obtener. Invocamos por fusión un monstruo de fusión tipo Fairy desde nuestro extra deck usando monstruos desde nuestra mano, campo y o zonas de péndulo como material. Esta flexibilidad es increíble por muchos puntos. Lo primero y simple es que esta es una polimerización adicional para el deck. Tam puede buscar la original y couplet esta misma, pero la flexibilidad de poder usar monstruos en las escalas permitiría obtener valor no importa de qué de reframe y couplet. Pero no solo esto, al ser usados como material serían al extra deck y por sus mismos efectos, como si invoca una fusión Melodious mientras ya estaban en el extra deck boca arriba, se pondrían de nuevo en campo como escalas, prácticamente minimizando los materiales que usaremos, pero encima hasta generando cadenas para que él o los efectos que se disparen por esta fusión puedan pasar no importa qué, así que da la máxima flexibilidad y uso de todos los elementos del deck. Su otro efecto también es increíble, que si uno o varios monstruos de fusión Melodious son enviados al cementerio mientras esta carta está en nuestro cementerio, incluso durante el damage step, podemos poner esta carta en el fondo de nuestro deck, luego robamos una carta, y solo podemos usar cada efecto de Melodious Concerto una vez por turno. Este efecto de reciclaje entre las muchas implicaciones genera 2 cosas. Uno, que podamos obtener mucha más ventaja de esta carta, ya que no dice de qué forma la fusión debe ser enviada al cementerio, puede ser por más fusión, por batalla, usada como material de link, como un costo y mucho más, y con cómo funcionan los combos del deck, daría la posibilidad a que incluso podamos tener robos más útiles por cuanto ya habremos sacado del deck. Lo segundo, y que no es menos importante, es que técnicamente solo necesitan una copia de esta, ya que se busca y se recicla, permitiendo llevar menos copias y aún así obtener su valor, o llevar varias copias para que no importa qué, e incluso si esto llega a suceder en el turno del rival, podamos generar un robo. Concerto es impresionante en su valor, no lo parece, pero hasta para generar cadenas le ayuda mucho al deck. Es en definitiva una forma de generar protección y alcanzar los planes de juego principales. Se ve entre 1 y 2 copias por lo recién explicado. Solo mantengan en mente que solo se puede hacer la fusión a través de esta carta una vez por turno. Luego tenemos a Ostinato. Si no controlamos monstruos, invocamos por fusión un monstruo de fusión Melodious desde nuestro extra deck usando 2 monstruos desde nuestra mano y o deck como material de fusión. Durante la fase final de este turno destruimos el monstruo invocado por fusión por este efecto, y si lo hacemos, si todos los materiales de fusión que fueron usados para su invocación están en nuestro cementerio, podemos invocarlos de forma especial a todos ellos. Lo primero es que tristemente no es una carta Melodious de nombre, por lo que no se puede buscar con couplet, pero el efecto y alcance es increíble. Usar 2 materiales desde el deck con todo lo ya explicado permitiría poner en circulación algo como Tam, algo en cementerio para recuperar con Shuberta y más. El monstruo a invocar desafortunadamente debe ser un monstruo que pide 2 materiales, así que Flowering queda fuera de la ecuación, pero poco importa considerando lo que pueden provocar los combos con esta, como traer a Vaca para invocar a Reframe para invocar a Couplet al ser añadida podría extender desde mano a cementerio, y considerando que enviamos ciertas piezas al cementerio por el uso de Ostinato, se puede estar extendiendo y generando más, así que son demasiados los combos que se pueden lograr con solamente una carta. La destrucción al final del turno rara vez llegará a ser un problema o sucederá, considerando las protecciones, cómo queremos usar los recursos, pero aun si fuera el caso tenemos tantas cartas para aprovecharlo que en lugar de ser algo malo, podría incluso ser ventajoso como con Aria, LG, Vaca, Bloom Prima y más. Ostinato es una, si no es que la carta más potente del deck. Esta no es una vez por turno, así que de nuevo, sea que el oponente niega una y tenemos segunda y tercera copia, o que con el efecto de Flowering limpiamos nuestro campo y activamos una segunda, seguiríamos usando la ventaja que habilita. Esta siempre se tiene que llevar a 3 copias, no importa qué. Luego tenemos a Fortísimo, es una magia continua. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo Melodious que controlamos. Gana 800 puntos de ataque hasta nuestra siguiente standby phase, incluso si esta carta deja el campo. Podemos enviar esta carta al cementerio. Invocamos por fusión un monstruo de fusión Melodious desde nuestro extra deck usando monstruos que controlamos como materiales de fusión. Este es un efecto adicional para poder generar fusión con monstruos en campo y para ganar más ataque. Debido a que Soprano es tan eficiente haciendo esto, rara vez ha sido útil, y ahora con Concerto y con tantas líneas de combo se siente como que la carta sale sobrando.
No le ayuda nada que es una carta sin el nombre Melodious y que para verla hay que robarla o usarla a números superiores para verla. La otra es Pianissimo, una Quick Play. Seleccionamos un monstruo boca arriba que controlamos. Este turno el ataque original de ese monstruo boca arriba se vuelve 100. Además, ese monstruo boca arriba no puede ser destruido por efectos de cartas o por batallas. Entregada y pensada para un punto en el cual las invocaciones normales se debían cuidar y había pocas formas de generar combo, para poder modificar ataques para poderse llevar algo de forma mucho más fácil en ausencia de score, para poder convertir ataques originales en diferentes, para poder hacer que Bloom Diva pueda hacer mucho más daño, y solo mencionando algunos. Si bien la carta no menciona Melodious como tal, forma parte del conjunto de cartas para usar. Este incluso ha tenido uso competitivo para poder mantener un monstruo en campo a pesar de la restricción, pero al menos para su deck hogar esta no se utiliza. Por último, solamente tenemos una trampa, que es la Melodious Illusion. Es una trampa normal. Seleccionamos un monstruo Melodious que controlamos. Este turno, ese monstruo boca arriba que controlamos no es afectado por efectos de cartas de magia y trampa del oponente y puede hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla. Efecto interesante considerando las protecciones que ya tenemos con varias de las cartas y los ataques múltiples. Esta es la única otra carta que se puede buscar con couplet, así que si ya tienen una en mano pueden buscar la otra para obtener valor. Será muy difícil que pueda ser una carta relevante fuera de proteger a Flowering y luego usar su efecto a su máximo potencial en el punto más crítico. La mayoría no la llevan, pero si gustan probarla, una copia es más que suficiente. Para el plan de juego queremos hacer combo para poner una combinación de monstruos jefes y monstruos con efectos útiles en campo para poder resolver la situación que se presente. Si estamos yendo primero, poder dejar monstruos como Flowering, que es su compulsory masivo, Shuberta, que es su shuffler de Shizu, Bloom Diva, que es casi invencible en batalla, y algo entre Harmonist y el lock de Aria y Elegy para que el rival tenga muchos problemas jugando en paz o incluso que no pueda vencernos. Y para cuando vamos segundos, orientarnos a la invocación de los mejores elementos del deck para solucionar los campos y ganar. De nuevo, con monstruos como Flowering, que es el compulsory, Bloom Prima, que es el monstruo que se puede hacer más grande y que tiene doble ataque, Shuberta para el cementerio, y esto acompañado de incrementos de ataque de varias cartas como Sonata o Elegy. Y para lograrlo, las líneas y cartas usualmente son las mismas, pero varía el orden y uso. Cartas como Ostinato, First Movement, Refrain, Bloom Harmonist pondrán en marcha los planes para llegar a las fusiones como Vaca, Soprano, Tam Tam, Concerto y más. La idea es poder generar tanta ventaja que el rival no pueda seguir el ritmo de juego o que incluso generemos un control que lo deje muy desprotegido y simplemente podamos avanzar a ganar. Para las ventajas, tiene muchísimos combos de una carta. Dependiendo cuál sea, serán las rutas y el alcance, pero tener esta capacidad le permite jugar no importa qué. También le genera una capacidad de top deck increíble. Aún estando al robo, tiene muchas formas de volver al juego, reconstruir campos o incluso terminarlos gracias a dicha capacidad. Estos dos puntos sumados generan un deck muy consistente. Será muy difícil que no puedan dejar en campo la configuración deseada, y de serlo, aún tendrían cómo interrumpir al rival o jugar con algo como el Aria Elegy Lock. El deck genera una cantidad ridícula de cadenas, lo que complica al rival el poder responder a nuestros efectos más importantes. Casi todos los efectos del deck no son una vez por turno, y de serlo, son por un equilibrio lógico. Todos los demás efectos es increíble cuántas veces podemos usarlos por turno y cuánto valor da cada uno. Las capacidades de sus monstruos jefes son inauditas, tienen muy buenas opciones para ir primero, segundo y una combinación de ambas. Esta es una característica muy rara y marcada de tener, como lo hace este deck. Aun si no es ideal, el bloqueo de Aria Elegy sigue siendo útil, y si este se ve mejorado y acompañado por Shuberta, Flowering y más, es casi imposible que le puedan hacer algo a nuestro campo. Siguiendo con esto, las mejoras, protecciones e inmunidades son increíbles. Monstruos que puedan aún sin tener efecto convertirse en amenazas de 3000 puntos de ataque o más, múltiples de estos, efectos para remover, para atacar varias veces, para condicionar responder y más, es mucho de lo que es capaz. La cantidad de ventaja que genera es impresionante. Combos de una carta pueden llevar a campos llenos, escalas completas, búsquedas y seguidilla para el siguiente turno, y esto lo pueden hacer cada turno, en turno del rival y a cada oportunidad, así que es muy difícil seguirles el ritmo de juego. Los incrementos de ataque y las habilidades para la fase de batalla que tiene el deck son increíbles. Parece un deck inofensivo hasta que llega a las manos correctas y no solo pone daño letal en campo, sino que puede limpiar el campo y resolver todo en la fase de batalla. El soporte mejora absolutamente todas las cartas del arquetipo, quitando algunas que se sienten redundantes o que incluso de inicio fueron incómodas como las rosas, Pianissimo o Fortissimo. Absolutamente todo el arquetipo ha recibido un incremento de poder, y viendo que cartas como Tam Tam, antes tan infames por lo inútiles que eran, ahora sean piezas esenciales, habla mucho del soporte. Decks que su principal forma de interacción sea la destrucción se encuentran con muchos problemas con este deck, desde algo como inmunidades propias, pasando por protecciones de Aria y Elegy, algo como Ópera y muchos más. Este deck juega de gran forma sobre y contra muchas interacciones, y destrucción es la principal.
Este soporte lo pondré en el mapa, pero para sus primeras semanas y para los que lo lleguen a subestimar, ya que el deck es absolutamente desconocido por todos, los jugadores no lo van a tomar en serio y verán el error que fue dejar invocar a Flowering o tener la confianza de que todo se puede solucionar con algo como Evil Image o Nibiru, solo para encontrarse que el deck juega sobre y contra estas fácilmente. Esto les va a dar muchísimas victorias. Tienen un buen reciclaje, piezas como Concerto, Soprano, Chopina, Tam Tam y más les permiten soportar juegos muy largos, aspectos que otros decks no pueden o que incluso por su velocidad natural es algo a señalar. No todas las cartas les ponen restricciones, permitiendo que dependiendo del turno y las cartas se puedan usar con algunos complementos útiles. No depende de su invocación normal, si habrá juegos en que necesitemos esta para tener un nombre, un efecto o jugar sobre interrupciones, pero en muchos juegos esto le permitirá usar efectos útiles y ajenos al deck. Y por último, es un deck excesivamente entretenido y potente. Este no es el clásico deck de 2 o 3 líneas de combo, depende mucho de las cartas que usen, las que no, el oponente, y cada juego les dará oportunidades diferentes de jugar, lo que lo hace muy entretenido y uno que, mientras más se use y se domine, muchos mejores resultados les devolverá. Para las desventajas es muy dependiente del extra deck, absolutamente todo por lo cual el deck es reconocido y hasta potente es gracias a sus jugadas de extra deck, así que si no podemos usarlo el deck se ve severamente reducido. También es muy dependiente del cementerio, esto no está tan marcado como el extra deck, pero si no podemos usar efectos desde allí o recuperar o revivir desde allí simplemente no funciona. A pesar de sus nuevas habilidades, muchísimos efectos que no destruyen y que no seleccionan le hacen mucho daño. Cartas como Ash Blossom, Nibiru bien colocado, Dark Ruler No More y adicionales le pueden poner fin a los juegos de forma rápida. El deck es excesivamente xenofóbico. Monstruos ajenos a la estrategia en nuestro campo serán monstruos que no podremos quitar. Esto incluso llega a deshabilitar cartas como Couplet, First Movement, Ostinato y muchas más. Mucho de su increíble juego está ligado a sus nuevos efectos. Juegos en los que no podamos ver o acceder a estos se sentirán como juegos muy débiles. Los turnos y juegos son bastante largos, este deck exigirá mucha práctica o que se pierdan muchos juegos en el proceso, lo que puede ser un poco desesperante para muchos. Debido a restricciones arquetipo, monstruos, fairy y hasta tributo, muchísimas cartas populares del juego no las podemos llevar a usar, y de serlo, tienen que ser en turno ajeno o en las circunstancias correctas, lo que le reduce con qué quiere y puede jugar. Es desafortunado que el deck todavía no pueda buscar todo, algo como Ostinato tiene sentido por su potencia, pero cartas como Fortísimo apenas harían una diferencia y sería agradable el poder darle mucho más uso a las cartas. A pesar del increíble nivel de poder, el deck no cuenta con un negador como tal, lo más cercano es tener a Vaca invocada por fusión en campo, pero hasta este momento no podemos frenar alguna acción específica del oponente. Tiene puntos en los que el deck se perjudica solo, algo como no poder seleccionar con área para nuestros propios efectos. Esto técnicamente se arregló a partir de la existencia de Harmonist, pero todavía tiene pequeños errores en su funcionamiento. Debido a buscar y aprovechar tantas cartas como piezas a una copia o monstruos de niveles altos como LG, Couplet o las maestras, genera que haya juegos donde estas las tengamos en mano y nos traben muchas manos, así que todavía lidia con el uso de cartas tipo Garnet. El deck no tiene reciclaje desde el cementerio o removidas de vuelta al deck real, si bien sí puede regresar a la mano o al campo, esto le genera que sea un deck muy rápido que debe terminar los juegos a la brevedad o se quedará sin cartas. Cartas que modifican tipos le afectan un tanto, lo más significativo es con Harmonist para su invocación, pero hay otros puntos como los aumentos de ataque. Tiene puntos de ahogo muy claros, Ostinato, Harmonist, First Movement, Refrain, Vaca, así que no hay que conocer mucho el deck para intuir qué son los mejores efectos y detenerlo allí. No tiene formas de meterse contra cartas de magia y trampa, y de hacerlo deben estar boca arriba, esto le hace excesivamente vulnerable a estas cartas. Y por último, su nivel de poder es muy considerable, pero para poder hacerlo brillar hay que tener maestría con este deck, y lo que se obtiene al final quitando el compulsory masivo con Flowering no se siente como un deck fuera del ordinario, o de hacerlo es porque alguna interacción específica le hace mucho daño al deck del rival en turno. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Un arquetipo que no parece que tenga muy buena sinergia pero que los resultados son bastante eficientes son las cartas Shadow. Esto es específicamente cuando estamos utilizando Melodios como un motor o sin estar utilizando las cartas que nos van a acabar condicionando. Cartas como First Movement Solo o Harmonist, estas nos hacen la restricción a solamente el arquetipo, pero para todas las demás cartas, incluso algo como Ostinato, solamente nos ayudaría a acelerar. Sobre esta línea, Shadow comparte dos características importantes con las Melodios. Lo primero es que su monstruo jefe principal es un monstruo Light Fairy. Esto tiene sinergia perfecta con otros elementos como LG, Aira, Chopina, así que incluso puede ser un monstruo que se ve potenciado o que podemos estar invocando no importa qué. Lo otro es que es un tema de fusión, así que ciertas cartas nos podrían dar algunos elementos para poder estar aprovechando.
Cartas como poder utilizar Shadow Fusion para poder estar poniendo Construct en circulación. Shadow Fusion serviría como una suerte de Foolish Burial y hay muchísimas formas que ya revisamos para poder estar enviando más piezas al cementerio o poderlas estar recuperando. Sobre esto también va a depender mucho con qué lo estemos utilizando. Algunas cartas clásicas como Beast para poder estar robando una carta, Dragón para poder condicionar magias y trampas, Nile Shadow Ariel para poder perseguir el cementerio del oponente, Squamata tanto para poder tirar más piezas al cementerio, para poder acelerar el deck, para poder hacer cadenas o incluso algo como Wendy directamente. Sobre estas mismas líneas, dependiendo de cuántas cartas utilizan, pueden utilizar algunos otros trucos o complementos, algo como el Shadow Fusion para poder estar jugando en el turno del oponente, para poder estar provocando efectos, para poder eludir selección, o lo más clásico como tirar Shadow Schism para luego utilizar a Construct como material para alguna jugada, recuperarla de vuelta a la mano y que podamos estar invocando a Wind en el turno del oponente. Otras cartas como Abkalon va a depender de nuevo mucho de cuáles sean los complementos, así que no lo descarten. Parece que tienen muy poca sinergia, pero es un híbrido mucho más potente de lo que puede parecer. El tema de Shadow cuenta con su propio video de análisis en el canal, así como un duelo en vivo y narrado en el cual se da una demostración incluso antes del soporte. Algunos jugadores han encontrado muy buenos resultados en combinar este con las cartas de los agentes. Esto es específicamente porque la mayoría de sus monstruos son monstruos hadas de atributo de luz, y es justamente lo que mencionamos con Shadow Construct. Dependiendo de cuáles sean sus complementos o cuáles sean las cartas a utilizar, son los objetivos que van a poder alcanzar. Algo como poder estar yendo por el Herald of Mirage Lights para poder tener una negación, o incluso el Celestial Night Lord Parshat para poder estar buscando cartas que el deck no tendría forma de poderlo hacer. De nuevo, tiene que ser sin las restricciones de Melodius, tiene que ser renunciando a algunos efectos, a algunas cartas, pero también da resultados muy interesantes. El tema de los agentes también cuenta con su propio video de análisis en el canal. Un tema que no está explorado pero que tendría mucho sentido, que tendría sinergia, es el uso de Herald of Perfection. Este permite dar una negación a cambio de enviar un monstruo Fairy de la mano al cementerio, y el deck de Melodius puede generar tanta ventaja tan rápido que no sería difícil que pudiéramos poner este monstruo de ritual otra vez sacrificando las cartas que nos ponen la restricción, pero esto nos estaría dando fácilmente de 3 hasta 6 negaciones, lo que básicamente ningún deck puede jugar sobre esto, así que también es una carta a considerar. Algunos complementos que sean de los tipos naturales, algo como Diviner of the Herald para poder estar tirando Herald of the Arclight para poder generar una búsqueda, la Elder Entities para poder generar una destrucción, algo para poder complementar y poder estar acelerando como Tria Jerarquía para poder poner un monstruo de nivel alto, para poder eludir selección, algunas cartas como Sakitama o Aratama que solamente son invocaciones normales, son monstruos Fairy de luz, por lo cual tienen las sinergias perfectas con lo que mencionamos del arquetipo. El deck no siempre utiliza la invocación normal, así que hay ciertas cartas que vamos a poder aprovechar con esto. Un ejemplo de esto sería Denko Seca. Contra estrategias de magias y trampas o sobre todo contra cartas boca abajo, el deck tiene algunos problemas, así que una carta para poderlo resolver sería bastante bueno. Una carta natural sería la Barrier Statue of the Heavens, y para podérsela quitar, idealmente el oponente tendría que pasar a fase de batalla. Con el uso de nuestro nuevo monstruo jefe de fusión podemos levantar lo que sea que el oponente quiera intentar usar para que el lock pueda proseguir. Algunas otras cartas interesantes, primero tenemos al Arc Lord Christia. Este se puede invocar de forma especial teniendo 4 monstruos Fairy en cementerio exactamente, lo que no es difícil considerando las combinaciones que permite el deck de Shadow. No obstante, este también se puede invocar de forma normal al final de nuestros turnos y no dejaría que ningún jugador pueda invocar de forma especial. Esto tiene la máxima sinergia considerando que Flowering solamente regresa a los monstruos, no los invoca de vuelta, así que esta también podría ser una excelente forma de trabar al oponente. Otras cartas como Athena, que se encuentran la forma de poder ponerla rápidamente en campo, considerando la potencia del combo de Melodius para poder estar invocando monstruos Fairy y hacerle 600 al oponente por cada uno de estos, sería incluso una forma de condicionar o ganar los juegos. Algunas otras cartas con lógicas similares como el Angel 07, que ningún jugador puede activar efectos de monstruos, lo que terminaría el duelo, Vanity Ruler para que solo el oponente no pueda invocar de forma especial. Para algunas hand traps es bastante peculiar, pero las 3 cartas Herald son monstruos Fairy Light, así que no solo se pueden utilizar de forma natural, se pueden estar reciclando con Chopina y básicamente todo lo que tengamos en mano nos va a poder ayudar a resolver. Orange Light para poder castigar efectos de monstruos, Green Light para las magias y Purple Light para las trampas. Una carta que ha perdido mucho uso pero que también tenía muy buena sinergia era Honesto para los trucos de batalla. Una carta muy interesante es Artifact Lancia para poder estar utilizando en el turno del oponente, estar trabando de que no pueda remover las cartas y que podamos continuar jugando. El único problema de esto es que tendríamos que estar utilizando Flowering antes de tiempo o tendríamos que no estar utilizando dicho monstruo jefe, pero también es una carta que comparte la sinergia para incluso poderse reciclar. De no ser así, el deck puede básicamente utilizar todas las hand traps que se puedan imaginar. Solo considerando que hay efectos que nos condicionan a no utilizar ciertos atributos por el turno, el utilizar algunas cartas como Ash Blossom o Drolan Lockbird quedaría fuera de discusión, pero pueden buscar efectos que se asemejen.
como para Drone Unlock Bird utilizar Mistaken Arrest, así que hay formas de poder estar obteniendo los mismos efectos, solo que a través de otras cartas. Para las cartas de magia, el deck tiene muchos problemas contra cartas de magia así de trampa, por lo cual cartas como Harpy's Feather Duster, Lightning Storm, Cosmic Cyclone y Evenly Match son fantásticas para provocar al oponente para poder resolver los campos en cuestión y luego jugar en paz. Una carta fantástica también es Triple Tactic Talents, para poder robar monstruos del oponente, provocar interrupciones, podríamos ver la mano del oponente. Este deck juega muy bien sobre interrupciones, así que incluso podríamos saber cuál es el monstruo al cual tendríamos que darle prioridad o cómo usar de mejor forma los recursos, hasta incluso simplemente tener mucha más ventaja. La polimerización, ya que esta se puede utilizar con Tam-Tam, una alternativa sería utilizar Fusion Substitute. Este incluso nos daría un robo, aunque una vez que se fuera removida ya no la podríamos poner en circulación, por lo cual muchos jugadores simplemente prefieren la polimerización. Cartas para jugar sobre interrupciones como Call by the Grave o Crossout Designator, también por el espacio del cual goza el deck. Una carta que no le quita básicamente nada, pero que le incrementa mucho la consistencia es Poto Prosperity. Tenemos 6 monstruos diferentes y básicamente todos los podemos utilizar a más de una copia o acabar removiendo algunos para ciertos planes de juego. Poto Prosperity podría acabar provocando interrupciones como Ash Blossom, o prácticamente nos aseguraría que estaríamos encontrando algo entre las líneas de Refrain, First Movement, Ostinato o básicamente lo que sea que necesitamos para el combo. Cartas como Forbidden Chalice, por lo ya mencionado de las cantraps que podemos o no utilizar. Triple Tactic Thrust es fantástica, ya que nos permite estarnos buscando las dos cartas más importantes, siendo First Movement solo y Ostinato. Para las trampas, ya que el deck es de monotipo y atributo, Rivalry of Warlords y Ghost and Match son cartas fantásticas que no nos van a perjudicar en ningún punto de nuestro juego, pero que al oponente lo pueden detener por completo. Y por último, simplemente hay que estar al pendientes de cualquier monstruo Light Fairy que aparezca a futuro, ya que son cartas que van a poder implementar y explotar de increíble forma. Para el extra deck ya mencionamos algunas. Las que harían falta serían el enfoque a los monstruos de Xyz y los monstruos de Link. Para los monstruos de Xyz el nivel más común es de nivel 4, por lo cual monstruos de rango 4 para aprovechar esto. Cartas como Baguska, Abyss Dweller, Tornado Dragon, cualquier cosa que les pueda estar ayudando a poder tener mayor versatilidad. Incluso sobre esta misma línea pueden utilizar al Typhoon o a Zeus para poder resolver muchos problemas. Para lo que acaban siendo los monstruos de Link, tienen que darles mucha más versatilidad, algo como Nightmare Phoenix, Nightmare Unicorn, la Underworld Goddess of the Close Guard en caso de que se enfrenten a un monstruo que no sea afectado a Apollos Above the Goddess. Solamente consideren las restricciones que se pone el arquetipo o estén buscando monstruos Light Fairy que puedan estar utilizando y implementando de forma natural. Incluso por último Chaos Angel, ya que debido a los cuerpos y niveles no es una carta difícil a poder utilizar. De nuevo, estas son solamente algunas cartas de complemento, pero sea que se enfocan específicamente a solamente jugar Melodious y algunas cartas de complemento, sobre todo para magias y trampas, o que renuncian a esos efectos que condicionan y que pueden estar diversificando y combinándolo mucho más, Melodious todavía tiene mucha más potencia y son muchas más cartas con las cuales se puede combinar. Para las rarezas, de rareza ultra tenemos a Bloom Diva y a Bloom Harmonist. De rareza super tenemos a First Movement solo. De rareza Starfoil tenemos a Ópera, Solo, Soprano, Score, Pianissimo, Bloom Prima, Schuberta y Bloom Diva. De rareza Shatterfoil tenemos a Mozarta y a Aria. De rareza rara tenemos a Mozarta, a Chopina, a Melodious Illusion, Bloom Prima y Schuberta. Y por último de rareza común tenemos a Mozarta, Elegy, Ópera, Aria, Solo, Canon, Soprano, Tam-Tam, Serenade, Sonata, Brilliant Rose, Crystal Rose, Score, Ostinato, Pianissimo, Fortissimo, Bloom Prima, Schuberta y Bloom Diva. Al momento de hacer este video no tenemos idea de en qué rareza van a estar llegando las 5 cartas faltantes. Estas acabarían siendo Couplet, Refrain, Flowering, Vaca y Melodious Concerto. Considerando la utilidad y los números de las cartas, por la parte de Concerto puede solo llevarse a 1 o 2 copias, por lo cual tendría que ser de rareza baja. Vaca es una carta bastante útil, así que tendría que estar apareciendo de super para arriba. Lo mismo para Refrain, idealmente necesitamos 3 copias de la misma. Dependiendo de la construcción y cómo evoluciona el deck, Flowering también podría llegar a ser de rareza alta, y la última siendo Couplet es una carta que no se recomendaría a números máximos o que no inicia los combos, a pesar de que es una carta muy útil, y también tendría que estar teniendo una rareza un tanto más baja como lo que se espera para Concerto. Para notas y comentarios finales, desde la entrega del arquetipo de Melodious se sentía como uno incompleto o incomprendido. Si bien tiene muchas piezas que guían su estilo de juego y que sugiere cómo quiere estar avanzando por los turnos, en muchos respectos el avanzar por estos planes de juego se sentía que se dejaba de lado mucho del potencial que podía alcanzar esta estrategia. El simple hecho de llegar de forma consistente al lock de Aria y Elegy acaba siendo una muestra de ello. Sí, acaba siendo bastante resistente el campo, acaba siendo un tanto problemático para ciertas estrategias, pero viendo cuántas otras piezas de combo se tenían para poder seguir invocando y avanzando en las jugadas, cartas como Sonata, Soprano, Chopina y
muchas que ya explicamos, entonces se sentía que hacían falta piezas o que el deck todavía podía estar haciendo mucho más, pero que se comprometía con una jugada bastante débil. Y este es justamente el cambio que estamos viendo a raíz del nuevo soporte. Evidentemente con muchas más cartas y más efectos se tiene mucha más potencia, pero se acaba liberando y mostrando todo este potencial. El deck todavía puede ir por el lock de Aria y Elegy, no obstante el hacer esto sería como una de sus peores jugadas si se viera interrumpido, pero el deck tiene tantas formas de poder poner elementos en circulación, de recuperar sus nombres, de acceder a sus monstruos jefes, que el estar avanzando por jugadas tan contenidas se siente como desperdiciar mucho del potencial de Melodius, y esto se acaba conectando con lo que fue su juego de inicio. Este soporte es espectacular y es muy similar a muchos que hemos visto con algunas otras estrategias entregadas en los últimos 2 años. Es impresionante que a través de la entrega de solamente 5 cartas diferentes, tanto cambia en la estrategia, desde cosas que hemos señalado como que Tam Tam antes era una carta infame y que por alguna razón existía, ahora es una pieza de combo bastante útil, no es indispensable como tal, pero que sí acaba dando muchísimos recursos. El deck tiene acceso a muchísimos combos, muchos combos de una carta, cuando se tienen 2 o 3 de estas no se diga qué potencia puede alcanzar, los complementos que puede estar utilizando simplemente lo hacen una estrategia bastante rica, y es justamente este soporte el que acaba liberando el potencial de Melodius. Y no solo esto, lo hacen una opción bastante seria para el juego del futuro. Esto se puede sentir como una exageración cuando se toma como base de que era capaz el arquetipo de Melodius antes de la entrega del soporte, pero el hecho de que todavía cuando se está poniendo restricciones bastante severas puede estar jugando sobre interrupciones, que tenga combos muy potentes de una carta, que pueda cambiar de ruta a la mitad de los combos para poder ser mucho más agresivos, para poder jugar mucho más al control, el tener espacio para tantos complementos. Estos elementos están usualmente en estrategias bastante competitivas, y si bien Melodius no va a ser de ninguna forma la cima del meta, sí lo van a acabar convirtiendo en una estrategia bastante seria y una que tienen que aprender a jugarle en contra. Esto lo acaba poniendo en básicamente el mismo nivel de poder que otras estrategias recientes como los Voiceless Boys o Jubel. Va a depender mucho del formato, de cuáles sean los golpes que veamos para las siguientes listas, pero en definitiva son estrategias muy serias que se van a quedar para el futuro del juego. Hablando sobre el futuro del juego, considerando que al momento de hacer este video tenemos como la cima del meta a todas las estrategias de fuego, especialmente basadas en los Snake Eyes y con la Promethean Princess, muchos de los elementos por los cuales se caracteriza esta estrategia y por lo cual se siente tan potente, en realidad no le acaban afectando a Melodius. Tenemos muchísimas protecciones, tanto a selección, por destrucción, tenemos un compulsor y masivo, así que lo acaba siendo una excelente opción para este formato, aunque para los siguientes se puede acabar modificando y todavía va a tener muy buen uso. Tenemos el uso de Shuberta para poder meternos con el cementerio. Este es un elemento que nunca va a pasar de moda a menos de que nos encontremos en un formato algo similar a Kashtira, que simplemente no se puede estar contando con este, y simplemente tiene flexibilidad y elementos que le van a poder potenciar. Este arquetipo incluso cuenta con algunos pequeños elementos que le van a poder ayudar. Se está orientando a la invocación de fusión y todo el tiempo estamos recibiendo soporte indirecto para hacer de esta mecánica mucho más potente, que si bien no acaba siendo tan popular o no vamos a ver tanto soporte con otras estrategias como de Blue Eyes o de Dark Magician, esto nos da la certeza de que no importa qué, va a recibir soporte a futuro. Y por último, puede utilizar cartas de atributo de luz y de tipo Fairy, que si bien estas no acaban siendo las más populares, no es como que en cada nuevo set principal estemos viendo la entrega de 1 o 2 cartas de esta. Sí hay ciertas cartas, ciertos arquetipos que comparten estas características y que muy seguramente se van a acabar convirtiendo en híbridos para futuro. Así que Melodius tiene todos estos elementos a favor para que se haga mucho mejor, pero al menos con las capacidades que tiene hoy en día, Melodius está presentando uno de los saltos de poder más impresionantes que hemos estado viendo en tiempos recientes. Si les gustan los decks orientados a la invocación de fusión, de combo, con acceso a múltiples monstruos jefes impresionantes, con muchísimas rutas para poder realizar sus jugadas, la búsqueda de complementos teniendo en mente las restricciones del deck, o un deck que puede implementar y explotar si bien elementos bastante específicos considerando sus restricciones, pero con la garantía de que estos van a dar excelentes resultados porque la base ya acaba siendo muy potente, son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Melodius. De forma similar, si les gustan o están familiarizados con el juego de otras estrategias como Marincess o Madolche, esta es una estrategia que también les va a gustar mucho. Y esto no tiene que ver por las imágenes del arquetipo, sino que tiene que ver por su juego. Por la parte de Madolche tiene que buscar magias y trampas que tengan los mismos efectos que las hand traps más populares, y esto es algo que acaba compartiendo con Melodius precisamente por la restricción de atributo. Por la parte de Marincess es mucho por su juego, tiene combos de 1 o 2 cartas que acaban en monstruos jefes impresionantes que si el oponente no tiene la carta o la configuración correcta para jugar, simplemente vamos a acabar ganando. Así
que si se sienten familiares o les gustan estas otras dos estrategias, en definitiva Melodios es una que van a disfrutar mucho. Melodios es un deck de rareza bastante baja, así que es bastante fácil de obtener. Las únicas 3 cartas que son un tanto más difíciles de conseguir son Bloom Diva, que muchas construcciones no llevan porque acaba siendo el monstruo jefe que menos invoca, First Movement y Harmonist. No obstante, considerando cómo se han entregado reimpresiones, sobre todo orientadas a arquetipos que vimos en el anime, alrededor de la entrega de soporte, no sería difícil que viéramos reimpresiones de Melodios para que fuera mucho más fácil de poder armar. Y en sí y fuera de estas, son muy pocas las cartas Melodios o son bastante fáciles de conseguir, así que va a depender mucho más de que tengan los complementos y que puedan conseguir las cartas nuevas. Melodios es una de las estrategias que más han incrementado su potencia y su poder, considerando lo poco que se le acaba entregando. Esto acaba reflejando mucho del increíble potencial que ya se tenía antes del soporte. Así que sea que estén interesados en conseguir esta estrategia o que ya lo utilizaron en otro punto del juego, es bastante recomendable que le den una oportunidad. El deck nunca antes fue tan potente. Si les gusta el combo, sea orientado a las Melodios o para poderlo utilizar como un híbrido, se siente como una estrategia increíblemente fresca. Es difícil que se tengan juegos tan lineales o juegos repetitivos, por lo cual les recomiendo ampliamente que prueben la estrategia de Melodios. Se van a sorprender de nivel de poder, de cuántos combos pueden estar haciendo y de su potencia. Y aun si por alguna razón no les acabo convenciendo cómo juega esta estrategia, en definitiva van a querer saber cómo opera este deck. No va a ser la cima del meta, pero sí se va a acabar uniendo a la impresionante lista de estrategias que tenemos en el juego, que son increíblemente viables y que un buen piloto, una buena construcción les puede acabar arruinando el día, puede acabarles robando muchísimas victorias. Así que es mucho mejor que lo acaben conociendo, porque Melodios se acaba siendo un deck increíblemente serio. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Melodios. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o han usado, ¿cómo lo usa su propia construcción? ¿Qué les gustaría que recibieran todavía de soporte para el futuro? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando suba nuevos videos. Nos vemos en la siguiente.